El final parecía inevitable. Pero eligió luchar. Una historia que tocará tu alma. Todo comenzó con un silencio. Pero no era el silencio que trae la paz, sino esa clase de silencio que grita por dentro. Ese que te oprime el pecho y te obliga a levantar la vista al cielo, preguntando por qué. Garab caminaba con los pies descalzos sobre las calles polvorientas de su aldea. En sus manos no llevaba nada, en sus bolsillos, menos aún. Pero en su mirada, en el fondo de sus ojos, se agitaba una tormenta. Cada mañana, salía con la frágil esperanza de encontrar un trabajo, cualquier cosa, aunque fuera por un puñado de monedas. No lo hacía para él, ni por orgullo propio. Lo hacía por ella. Por Shivani. Su esposa, Shivani, yacía en una cama improvisada, consumida por una fiebre que no cedía. Su piel se había vuelto pálida como la luna en una noche sin estrellas. Cada vez que ella tosía, el sonido era como una puñal en el corazón de Garab. Pero él no decía nada. Nunca lo hacía. Simplemente la miraba con una ternura infinita, le humedecía los labios con un paño mojado y le susurraba al oído que todo iba a estar bien, que todo iba a mejorar. Le mentía con amor, mientras por dentro su propio mundo se desmoronaba. «Amor mío, ¿ya comiste algo hoy?», le preguntaba a ella con un hilo de voz, apenas logrando abrir los ojos. «Sí, mi vida, comí antes de volver», respondía él, dibujando una sonrisa que no sentía. Pero era mentira. No había probado bocado en 2 días. La pobreza no solo se mide en la falta de monedas. A veces, su verdadera medida es la impotencia. Y Garab la sentía en cada músculo de su cuerpo, con cada paso que daba, con cada puerta que se cerraba en su cara, con cada mirada de desprecio de aquellos que, en otro tiempo, lo habían llamado amigo. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la pequeña aldea, él se sentó junto a ella. Tomó su mano delgada entre las suyas y, en el silencio de su alma, lanzó un grito desesperado a Dios: «Haz algo, por favor. O déjame cambiar mi vida por la suya». Aún no lo sabía, pero en ese preciso instante de rendición, su verdadera historia estaba a punto de comenzar. Garab no durmió esa noche. Permaneció inmóvil al borde de la cama, observando la respiración trabajosa de Shivani, viendo cómo su pecho subía y bajaba con una dificultad que le partía el alma. De vez en cuando, ella se agitaba entre sueños, murmurando palabras inconexas y aferrándose a su mano como si fuera el único ancla que la mantenía en este mundo. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se filtró por las grietas de la pared y tocó el suelo de barro, Garab se puso en pie una vez más. Se lavó el rostro con el agua fría que quedaba en un cuenco y salió a la calle con los mismos zapatos rotos y la misma esperanza rota del día anterior. Tocó puertas. Muchas. Algunas se cerraron antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Otras, simplemente lo ignoraron, como si fuera invisible. Pero lo peor no era el rechazo, sino la humillación silenciosa, esa mirada que te lanza a alguien cuando cree que estás por debajo de su dignidad, que tu miseria es un insulto. Al mediodía, el sol le quemaba la nuca con furia, pero él no se detenía. En el fondo de su mente, una sola imagen lo impulsaba a seguir, el recuerdo de Shivani sonriéndole débilmente, diciéndole con los ojos que confiaba en él. Esa fe ciega que ella le profesaba era su único combustible, y al mismo tiempo, su más pesada condena. Regresó a casa al atardecer, de nuevo con las manos vacías. Entró sin hacer ruido, sin decir nada. Solo se arrodilló a su lado, sacó un paño, lo mojó y lo puso con delicadeza sobre su frente ardiente. Shivani lo miró, sus ojos inundados de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se quebró al hablar. «Garab, ya no puedo más.
Él tragó saliva con fuerza, conteniendo el nudo de lágrimas en su garganta, y le respondió con una promesa que nacía de lo más profundo de su ser: entonces yo cargaré por los dos, mi amor. Solo no me dejes. Por favor, no me dejes. Pero por dentro, algo en él comenzaba a romperse de forma irreparable. Al día siguiente, Garab tomó una decisión desesperada. Observó a Shivani mientras dormía, su respiración apenas un soplo, su piel cada vez más fría. El miedo le estrangulaba el corazón. Ya no bastaban las súplicas al cielo ni los paños húmedos sobre su frente. Necesitaba hacer algo drástico, algo que su orgullo le había impedido hacer hasta ahora: pedir ayuda. Recordó a Shiv, un viejo amigo de la infancia. En la escuela habían sido inseparables, dos almas gemelas, pero el destino los había llevado por caminos muy distintos. Shiv heredó tierras, dinero y el respeto de la gente. Garab solo heredó deudas y silencio. No se veían desde hacía años. Apretando los puños, tragándose la vergüenza que le quemaba por dentro, caminó hasta la casa de Shiv. Era una propiedad enorme, con un imponente portón de hierro y ventanales de vidrio reluciente. Tocó con mano temblorosa. Una sirvienta le abrió y lo recorrió de arriba a abajo con una mueca de asco. Minutos después, Shiv apareció en el umbral. Garab, dijo, con una sorpresa mal disimulada. ¿Qué haces tú aquí? Garab volvió a tragar saliva. Ese día, su orgullo no existía, solo existía el amor por su esposa. Shiv, mi esposa se está muriendo. Necesito ayuda. Un préstamo, algo de comida, cualquier cosa. El rostro de Shiv cambió. La sorpresa dio paso a la distancia, y luego, a una sonrisa fría y afilada. Hermano, la vida es dura para todos. No puedo ayudarte. Lo siento. Y sin más, le cerró la puerta en la cara. Cuando Garab volvió a casa, no pronunció palabra. Entró, se dejó caer en el suelo y se quedó inmóvil. Shivani lo miró desde la cama y, con el último aliento de su esperanza, dijo lo que su corazón herido ya no podía soportar: eres un inútil, Garab. No sirves para nada. Él no respondió. Solo bajó la cabeza, derrotado. Ese día no lloró, porque se sentía más vacío que las propias lágrimas. Esa noche, Garab salió de la casa sin rumbo. Caminó por las calles oscuras como un fantasma errante entre las sombras. El ladrido lejano de los perros, el silbido del viento en sus oídos, nada lograba tocarlo, porque su alma ya no estaba allí. Se había quedado en aquella habitación, junto a la mujer que amaba, pero que ya había perdido toda fe en él. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la tierra misma quisiera tragárselo. No sentía rabia, ni tristeza, solo un vacío inmenso, un agujero negro donde antes había habitado la esperanza. Sin saber cómo, sus pies lo llevaron hasta una colina que dominaba el pueblo. Desde allí, el río se veía como una cinta de espejo oscuro, inmenso y profundo. El cielo, cubierto de nubes, parecía negarse a mirar. Garab se paró al borde del barranco. Cerró los ojos. Pensó en Shivani. En su risa, de cuando aún tenían fuerzas para cocinar juntos. En cómo bailaban sin música en su pequeña casa. En cómo ella se quedaba dormida mientras le contaba sueños imposibles. Y entonces, la escuchó. No era una voz real, no venía del viento ni del cielo. Era un recuerdo, un eco vibrando en lo más profundo de su corazón. No mueras, Garab. Era la voz de Shivani. Suave, débil, como aquella noche en que se aferró a su mano. No mueras. Justo cuando sus pies comenzaron a ceder, a deslizarse hacia el abismo, una mano firme lo sujetó por el hombro. Oye, muchacho. ¿Estás bien?
Era un comerciante que pasaba por allí, iluminando el camino con una vieja linterna. Garab, sin saber por qué, se derrumbó. Cayó de rodillas y rompió a llorar, liberando todo el dolor, toda la frustración y toda la desesperanza que había guardado. El destino, esa noche, no lo dejó caer. El comerciante lo miró con sorpresa, pero no con desprecio. Tenía las manos callosas y la ropa manchada de harina, y en sus ojos se leía la historia de alguien que también había conocido el hambre. Se agachó a su lado y le ofreció una botella de agua. No sé qué te pasa, hijo, pero nadie viene hasta aquí arriba solo para ver la vista, le dijo con una voz grave pero amable. Si necesitas trabajo, justo estoy buscando a alguien que me ayude a cargar bolsas en el mercado mañana, muy temprano. ¿Te animas? Garab levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, pero a través de sus lágrimas, vio una pequeña chispa de humanidad que lo despertó de su terrible pesadilla. No pudo hablar. Solo asintió con la cabeza, una y otra vez. El hombre le dio una palmada en el hombro y le indicó que lo esperara a las 5 en punto junto al puesto de verduras de la calle principal. Esa noche, Garab no volvió a casa con comida, pero regresó con algo mucho más valioso, algo que no sentía desde hacía días, un frágil hilo de esperanza. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, Garab ya estaba en pie. Se lavó la cara, le dejó a Sivani un tazón con agua fresca a su lado y le dio un beso en la frente. Hoy sí vuelvo con algo, amor, le susurró. Aunque solo sea una moneda. Y cumplió su palabra. Trabajó todo el día bajo el sol, cargando sacos pesados, limpiando cajas de madera, moviendo frutas y verduras. No comió, no descansó. Solo pensaba en ella. Con las primeras rupias que ganó, corrió a la farmacia y compró la medicina que tanto necesitaban. Esa noche, Sivani abrió los ojos al sentir el olor del medicamento. ¿Cómo?, susurró, desconcertada. Garab le sonrió. Tenía los labios partidos por el sol, las manos sucias y cubiertas de heridas, pero el corazón lleno. Todavía no he terminado, Sivani, le dijo con una nueva firmeza en su voz. No voy a dejarte ir. Sivani tardó semanas en mejorar, pero cada día, cada pequeña mejoría en su respiración, por leve que fuera, era una victoria para ambos. Garab trabajaba sin descanso, desde el alba hasta el anochecer. A veces en el mercado, otras lavando platos en alguna fonda. No decía que no a ningún trabajo. Y aunque llegaba a casa agotado, siempre encontraba la fuerza para sentarse a su lado, sostener su mano y contarle alguna historia, como si el mundo pudiera volverse un poco menos cruel si ella lograba sonreír. Una tarde, mientras él calentaba agua en una olla vieja, Sivani se incorporó por primera vez. Con manos temblorosas, tomó unas cebollas, mezcló unas pocas especias que tenían guardadas y preparó un guiso simple con arroz. El aroma llenó la pequeña casa, un olor cálido y familiar, como un pequeño milagro. Garab probó el primer bocado, y algo se encendió en su interior. Esto sabe a los abrazos de mi madre en invierno, dijo con lágrimas en los ojos. Sivani sonrió. Una sonrisa débil, pero luminosa. Solo usé lo que tú trajiste a casa. Y en ese instante, nació una idea. Una idea tan humilde y poderosa como el amor que los unía. Y si esa comida, que había sanado su alma, también podía sanar sus vidas. Días después, con unas tablas viejas y la ayuda del amable comerciante, Garab construyó un pequeño carrito de madera. No tenían un menú elegante ni un nombre para su negocio. Solo vendían una cosa, arroz con guiso, hecho por unas manos que conocían el dolor y el amor a partes iguales. La primera venta fue a una señora que pasaba con su hijo pequeño. Comieron en silencio, y al día siguiente, regresaron por más.
El fuego había vuelto a encenderse en sus vidas. Y esta vez, no era solo en la cocina. El pequeño carrito comenzó a ganar fama. Primero fueron los vecinos, luego los trabajadores del mercado, los chóferes de rickshaw y hasta los estudiantes, que preferían la comida de mamá Shivani antes que la de cualquier restaurante. No era solo el sabor, era el alma que llevaban esos platos. Cada bocado contaba una historia de lucha, de resistencia, de amor. Garab, ahora con una sonrisa sincera y permanente en el rostro, servía los platos con una amabilidad y un respeto que pocos estaban acostumbrados a recibir en la calle. Y Shivani, cada día más fuerte, cocinaba cada mañana como si preparara el almuerzo para la persona que más amaba en el mundo. No había lujos, pero sobraba dignidad. Con el paso de los meses, compraron un segundo carrito, y luego un tercero. Un joven que comía allí todos los días se ofreció a ayudarlos con las redes sociales, y pronto, Sabores de Shivani se hizo viral. Gente de otras ciudades viajaba solo para probar el guiso que había salvado una vida. Una periodista local los entrevistó. Al terminar, le preguntó a Garab cuál había sido el momento exacto en que todo cambió. Él bajó la mirada, pensó un instante y respondió con humildad: el día que estuve a punto de morir y, en mi mente, mi esposa me susurró que no lo hiciera. La historia conmovió a miles de corazones. Algunos inversores se acercaron, ofreciéndoles dinero para expandirse, pero Garab y Shivani se mantuvieron firmes. Querían crecer, sí, pero sin perder la esencia, que cada plato se sirviera con respeto y compasión. Abrieron su primer restaurante, un local pequeño y acogedor. Luego el segundo. Y así, lo que había nacido del más profundo dolor se convirtió en un legado de esperanza, cocinado a fuego lento, como sus guisos. Una mañana, mientras Garab revisaba las cuentas del nuevo local, una figura familiar cruzó la puerta. Era Sid. Pero ya no vestía trajes finos ni caminaba con arrogancia. Su ropa estaba arrugada, sus ojos hundidos y su rostro marcado por la derrota. Detrás de él, una mujer delgada y pálida tosía con dificultad. Su esposa. Garab se quedó quieto. Por un segundo, todo el pasado regresó como un torbellino, el portazo en la cara, la humillación, las palabras crueles de Shivani, el abismo del barranco. Sid bajó la cabeza. No quedaba nada de aquel hombre orgulloso. Su voz era apenas un susurro quebrado. Hermano, no tengo derecho a estar aquí, pero no sé a quién más acudir. Mi esposa está enferma. Lo perdimos todo, todo. Lo siento, por todo. El silencio en el restaurante se hizo pesado. Los cocineros miraban desde la cocina. Shivani, que estaba sentada cerca de la caja, lo había escuchado todo. Se levantó con calma, se acercó a Garab y le tomó la mano. Tú decides, le dijo suavemente. Pero recuerda quién eras, y quién eres ahora. Garab miró a Sid. No lo miró con odio, ni con sed de venganza. Lo miró como se mira a un reflejo del pasado, como alguien que reconoce ese mismo pozo oscuro de la desesperación. Asintió lentamente. Vengan. Siéntense. Coman algo. Después, veremos cómo podemos ayudarlos. Sid rompió en llanto, un llanto amargo y liberador. Shivani se acercó a su esposa y la abrazó sin decir una palabra. Solo cerró los ojos y le acarició la espalda, como quien consuela a una versión pasada de sí misma. Ese día, en Sabores de Shivani, no solo sirvieron comida. Sirvieron perdón. Y en ese gesto, su círculo de redención se completó. Desde aquel día, Sabores de Shivani dejó de ser solo una cadena de restaurantes para convertirse en un refugio. Garab y Shivani comenzaron a ofrecer comidas gratuitas cada noche para quienes no podían pagar.
En cada local colgaron un pequeño cartel que decía, si hoy no puedes, come igual. Mañana será mejor. Y no era una estrategia de marketing, era su verdad, la promesa que le hacían al mundo, porque ellos sabían mejor que nadie lo que era tener el estómago vacío y el alma aún más. Un día, volvieron a la vieja colina, a aquel lugar donde Garab estuvo a punto de rendirse. Se tomaron de la mano, en silencio, mirando el río que ahora brillaba bajo el sol. ¿Te acuerdas?, preguntó él. Cada noche, respondió Shivani. Cada vez que sirvo un plato. Ella lo abrazó. No hicieron falta más palabras. A veces, el amor no las necesita, solo necesita presencia. Tiempo después, abrieron una fundación para enseñar a cocinar a personas de bajos recursos, para ayudarlos a emprender con dignidad y a levantarse con orgullo. No enseñaban solo recetas, enseñaban cómo transformar las cicatrices en fortaleza. Un periodista, años más tarde, les preguntó si se consideraban personas exitosas. Garab miró a Shivani, la mujer por la que había luchado contra el mundo, y respondió con una voz serena y firme, el verdadero éxito no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar sin que te duela. Es mirar atrás y saber que en tu corazón no cargas odio, solo compasión. Ella asintió, con los ojos brillando. Y así, la historia de un hombre quebrado y una mujer al borde de la muerte se convirtió en un faro. No por la riqueza que acumularon, sino por haber elegido el amor cuando era más fácil rendirse. Porque a veces, un simple susurro puede salvar una vida. Si esta historia ha iluminado un rincón de tu corazón, si te ha hecho reflexionar o te ha recordado el increíble poder de seguir adelante, te invitamos a que nos ayudes a compartir esta luz. Tu suscripción y tu me gusta son más que un clic, son una forma de decir que las historias de esperanza merecen ser escuchadas. Al compartirla, podría ser el susurro de aliento que alguien necesita oír hoy. Que la paz y la fortaleza te acompañen siempre en tu camino. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces, lo más poderoso del mundo no es un grito, sino un susurro lleno de amor.